Hola a todos, ya llevamos unos días del año 2020 y me parece un buen momento para hacer un vídeo final sobre lo que ha sido la década pasada, ¿vale? Lo que voy a hacer es un redraft de los drafts de 2009 a 2019, seleccionando a lo que yo considero que serían los 14 mejores jugadores de esta década, ¿vale? Evidentemente esto es una opinión objetiva, cada uno va a creer algo diferente, las posiciones no van a cuadrar, me imagino, y algunos jugadores que no estén en el draft, para algunos de vosotros me imagino que sí que deberían formar parte de este top 14, ¿no? Os animo a que pongáis en los comentarios debajo lo que opináis y me pongáis realmente vuestra lista, ¿vale? Lo que yo he buscado en este draft es a jugadores que podrías considerar como pilares para un equipo candidato a un anillo, ¿vale? Nos ponemos en situación de un equipo que consideramos que no tiene nada sólido y al final tiene que escoger al mejor jugador disponible en ese momento. La carrera de todos estos jugadores es diferente porque algunos fueron drafteados al principio de la década y están ahora mismo en su mejor momento, mientras que otros de estos jugadores todavía están en proceso de desarrollo y pueden llegar a ser mejor de lo que son actualmente, por lo que realmente es difícil valorarlos, pero bueno, he hecho lo mejor que he podido, ¿vale? Antes de nada, como siempre, si os gusta lo que estoy haciendo, por favor suscribíos, dadle a like y comentadme debajo lo que opináis. Y ahora ya sí voy a empezar. Primero voy a hacer 4 menciones honorables porque no les he podido dar cabida en este draft, pero creo que se merecen una mención. Sus jugadores son Trae Young, que fue seleccionado en este draft de 2018, y es un jugador que lleva muy poco tiempo en la NBA, por eso me ha costado meterlo, pero que ahora mismo está en su segundo año promediando 28 puntos y 8 asistencias por partido, lo cual es una locura, así que creo que se merece por lo menos que se le mencione. Otro jugador de estos es Jimmy Butler. Jimmy Butler es un jugador que llegó a la NBA como un especialista defensivo, promedió 2 puntos por partido en su primera temporada y ahora mismo es la estrella de Miami y tiene a Miami compitiendo por ser el mejor equipo de la conferencia este. Así que creo que se merece por lo menos que se le mencione, aunque para mí no tuviera cabida en este top. Otro jugador es John Wall, que si no está en este draft es básicamente porque a día de hoy sabemos cómo ha avanzado su carrera y que ha tenido muchos problemas de lesiones y ahora mismo ya no es lo que era. Pero el John Wall en su mejor momento era un jugador muy bueno y que era digno de consideración. Y por último, Blake Griffin por un caso similar. Blake Griffin al final ha tenido una carrera, digamos que en su prime, bastante corta porque su cuerpo no ha podido aguantar el ritmo NBA y de hecho a día de hoy se ha hecho una operación de rodilla por lo que se perderá todo lo que queda de temporada. Así que definitivamente Blake Griffin se queda fuera, pero se merece una mención. Y ahora así voy a empezar, ¿vale? Con el pick 14 de este draft de la década voy a seleccionar a Ben Simmons. Ben Simmons es un jugador que fue seleccionado con el primer pick de 2016 y se trata de un jugador con un talento abrumador al que le falta el tiro, básicamente. No os voy a leer todos sus stats, aunque los podéis ver porque si no llevaría mucho tiempo el vídeo, pero su mayor problema es que está promediando un 9% desde 3. Si soluciona esto, Ben Simmons va a ser un jugador muy bueno. Aún así, se merecía estar en este draft en base a su potencial porque todavía le queda mucho desarrollo por delante. Pero es verdad que a día de hoy hay jugadores más sólidos que él. Con el pick número 13 del draft seleccionaría a Klay Thompson. Este es el único jugador que desde mi punto de vista no sería un candidato ideal para ser el pilar principal de un equipo contender. Pero es que es demasiado bueno como para no considerarlo uno de los 14 mejores jugadores de esta década. Klay Thompson fue seleccionado con el pick número 11 de 2011 y se trata de un jugador que en su carrera promedia un 42% de tiros de 3 y con mucho volumen, así que no es ninguna broma. Adicionalmente, Klay Thompson también es un defensor muy sólido, así que creo que cualquier equipo lo querría, independientemente de que tras conseguir a Klay, este hipotético equipo tendría probablemente que conseguir a un jugador más, ¿vale? Con el pick número 12 entraría Karl Anthony Towns, que ha sido el primer pick del draft de 2015. A mí Karl Anthony Towns me parece que es un jugador con un potencial impresionante, que tal vez consiga convertirse en el mejor center de su época y que todavía tiene mucho desarrollo por delante. Es un jugador que ya promedia, teniendo en cuenta que llegó al draft a la NBA en 2015-2016, ya promedia 22,5 puntos por partido, casi 12 rebotes y un 40% de tiros de 3 siendo pivot, lo cual es una auténtica locura. Con el pick número 11 entraría Paul George. Paul George es un jugador que tal vez tenga menos fama de superestrella que jugadores como Karl Anthony Towns, que es el jugador principal de su equipo, pero es un jugador muy sólido que entró a la NBA con el 10º pick del draft de 2010 y se trata de un jugador que no solo es un muy buen jugador ofensivo, promedia en su carrera un 38% de tiros de 3 y 20 puntos por partido, sino que es uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA y esto también cuenta evidentemente, así que creo que Paul George se merece formar parte de este draft. Con el 10º pick tendríamos a Damian Lillard. Damian Lillard es un jugador que llegó a la NBA ya
arrasando con todo y se convirtió en el novato del año. Fue el sexto pick de 2012 y se trata de un jugador que promedia casi 24 puntos por partido en su carrera, con un 37% de tiros de 3 y un 44% de tiros de campo, o sea que en general son promedios muy buenos y se trata de un jugador muy sólido. El motivo por el cual no tengo también el líder más alto de lo que lo tengo actualmente es sobre todo porque él ya ha sido, más que muchos otros de estos jugadores de este principio del draft, el líder de un equipo candidato al anillo y no ha conseguido gran cosa. El año pasado fue su mayor logro cuando llegaron a finales de conferencia oeste, pero aún así, pese a tener a CJ McCollum, que es un jugador muy sólido y en general un equipo bastante sólido a su alrededor, desde mi punto de vista, el hecho de que no hayan conseguido demasiado éxito en playoffs tira un poco hacia atrás de su stock. Con el noveno pick tenemos a Nikola Jokic. Nikola Jokic fue seleccionado con el pick número 41 del draft de 2014, menudo robo, y a día de hoy se lo considero el noveno mejor jugador de esta década, también en base al potencial. Es un jugador que todavía es joven, sus promedios son peores de lo que muchos de los jugadores de esta lista también, porque como contamos la carrera y tuvo un comienzo lento, eso tira hacia abajo de sus stats. A día de hoy sus promedios son muy superiores a los que veis en este caso. Pero es un jugador con muchísimo talento, al final es un pivot con habilidades de base básicamente y con el cuerpo de un niño gordo de instituto, pero que ahí está, siendo un jugador de élite, pese a tener un físico probablemente el peor de la NBA, junto con Jared Dudley desde mi punto de vista. Es un jugador que lidera ahora mismo a Denver, que es el segundo mejor equipo en récord, si no me equivoco, de la conferencia oeste, y lo ha sido el año pasado, y que tal vez si las piezas empiezan a funcionar acabe convirtiéndose en el líder de un equipo que acabe ganando un anillo. Con el pick número 8 tenemos a Kyrie Irving. Kyrie Irving fue el primer pick del draft de 2011. Se trata de un jugador con un talento abrumador, sobre todo a nivel ofensivo. En defensa le falta tamaño y no es demasiado sólido, pero promedia en su carrera 22 puntos y casi 6 asistencias por partido, con unos porcentajes de tiro excelentes. Y el mayor problema que tiene Kyrie Irving es que ya ha intentado ser el líder de su equipo y ha fracasado en base a un tema de banquillo más que nada y de ambiente. O sea, Kyrie Irving es un jugador que viene con una maleta complicada a nivel de personalidad, lo cual tira hacia abajo un poco de su éxito, exceptuando el momento en el que estuvo trabajando con LeBron James, ¿no? Pero él, a nivel de talento individual, es espectacular y evidentemente se merece formar parte de esto. Con el séptimo pick de este draft tenemos a Joel Embiid. Joel Embiid es, desde mi punto de vista, actualmente el mejor pívot de la liga. Fue seleccionado con el tercer pick de 2014 y salió, bueno, ese año no jugó, estuvo lesionado toda la temporada, pero la temporada siguiente ya salió demostrando que es una superestrella. En lo poco que lleva en la NBA promedia 24 puntos y 12 rebotes por partido, casi con unos porcentajes de tiro de campo y de 3 un poco flojos, yo creo que porque el tiro de 3 le tira hacia abajo el tiro de campo. Es un jugador que si se centrara en atacar en el aro, que es lo que puede hacer de verdad, tendría unos porcentajes pues, mucho mejores y que además promedia 1,9 tapones por partido. Es muy buen defensor y su mayor problema al final es la salud y la durabilidad, porque el talento y físico lo tiene de sobra. El siguiente jugador, el sexto desde mi punto de vista de este draft de la década, es Anthony Davis. Anthony Davis podría ser desde mi punto de vista el mejor pívot de la NBA, pero él quiere ser ala pívot, así que vamos a considerarlo un ala pívot. Fue seleccionado con el primer pick de 2012 y tiene unos promedios espectaculares. Promedia en su carrera 24 puntos y 10,5 rebotes por partido, con 2,4 tapones por partido y un porcentaje del 52% de tiros de campo. El tiro de 3 le flojea, debería mejorar un poco más en ese aspecto, pero bueno, ha sido un pívot o ala pívot que tiene un 31% de tiros de 3, no está mal. Al final es eso, Anthony Davis es un jugador de élite y que ahora mismo los Lakers está disfrutando del más éxito del que ha disfrutado nunca en su vida, y habrá que ver cómo acaba toda esa aventura con LeBron James. El siguiente jugador es Luka Doncic. Sé que Doncic es el jugador más joven de este draft de la década, sin lugar a dudas. Como habréis visto, no he seleccionado ningún jugador ni de 2017, ni de 2018, ni de 2019, evidentemente, porque llevan demasiado poco tiempo en la NBA, pero es que Doncic se merece estar aquí. Fue el tercer pick del draft de 2018 y en su segunda temporada ya está promediando en su carrera casi 24 puntos por partido, 8,5 rebotes, 7 asistencias, con un 44% de tiro de campo y un 33% de tiros de 3. Al final es un jugador que es un candidato a MVP con 20 años en su segundo año en la NBA, y aunque no hemos visto mucho más de su carrera de momento, creo que ya basados en lo que estamos viendo podemos considerar que su potencial es suficiente para ser el quinto pick de este draft de la década, y tal vez dentro de unos años, cuando veamos a dónde llega él en su mejor momento, probablemente se merezca una posición superior a esta, pero de momento creo que esto ya es bastante. El siguiente jugador de este redraft es James Harden. James Harden entra en la cuarta posición del draft de la década y fue seleccionado con el tercer pick del draft de 2009. Y se trata de un jugador que todos conocemos, que tiene muchísimos fans y también muchísimos haters, pero que es innegable que su talento ofensivo es
una cosa de otro mundo. Ahora mismo promedia en su carrera casi 25 puntos por partido, es un buen asistente además y es el mejor jugador a la hora de jugar 2 y 3 contra 1 que hay en la NBA. Es espectacular cómo funciona la ofensiva de Houston y todo funciona en torno a él. Así que creo que se merece ahora mismo esta posición, ya ha sido MVP y lidera un equipo muy sólido, sobre todo a nivel ofensivo. El tercer pick de este draft sería Giannis Antetokounmpo. Giannis fue el pick número 15 de su draft en 2013, menudo robo, y se trata de un jugador que ha sido MVP de la temporada pasada y que posiblemente lo vuelva a ser este año. Sus promedios, un poco como pasaba con Nikola Jokic, son más bajos de lo que uno espera porque tuvo un comienzo relativamente lento de su carrera, pero ya promedia casi 20 puntos por partido y casi 9 rebotes con un 52% de tiros de campo, y ese 29% de tiros de 3 debería mejorar con el tiempo porque ya está tirando bastante mejor. Así que se trata de un jugador muy potente que da bastante miedo, sobre todo si mejora ese tiro de 3, y que ahora mismo es el jugador más dominante de la liga, por lo menos dentro del aro y a la hora de penetrar a canasta. Así que creo que se merece esta posición sin lugar a dudas, y puede que este año no solo se lleve otro MVP, sino que tal vez un anillo. Con el segundo pick de este draft tenemos a Kawhi Leonard. Kawhi Leonard es un jugador que tiene unos números menos espectaculares que otros. También fue seleccionado con el pick número 15 de su draft en 2011 y es un jugador que no ha sido MVP nunca, no aspira demasiado a títulos individuales porque al final se centra en lo que se centra. Ya tiene 2 anillos, 2 MVPs de las finales y sus promedios es eso, son unos 18 puntos por partido y 6 rebotes con un 49% de tiros de campo siendo un alero y un 38% de tiros de 3, que está muy bien. Pero no solo es un jugador de élite ofensivo, sobre todo a nivel de eficiencia y de jugar partidos importantes, porque en playoffs siempre ha rendido, sino que es uno de los mejores defensores de la NBA y tiene 2 jugadores defensivos del año ya. Así que Kawhi Leonard para mí es el segundo mejor jugador del draft de esta década, dado que es un jugador que ha demostrado en 2 ocasiones en 2 equipos diferentes que puede ganar lo más importante en la NBA, que es un anillo. Y en primer lugar, para mí, sin lugar a dudas, el mejor jugador de esta década es Stephen Curry, que fue el 7º pick del draft de 2009, el mismo que el de James Harden, y es que es un jugador espectacular. Ahora mismo nos estamos olvidando un poco de lo que ha sido Stephen Curry porque esta temporada está lesionado, los Warriors no están jugando nada bien, son de los peores equipos de la NBA, pero Stephen Curry promedia en su carrera siendo un base con poco físico y relativamente bajo, un 48% de tiros de campo y un 44% de tiros de 3. Es un jugador que ha ganado 2 veces el MVP, ha ganado 3 veces el anillo, ha cambiado la NBA. La NBA actual, tan centrada en los tiros de 3, se debe a Stephen Curry básicamente. A él y a Klay Thompson y a otros, pero él fue el motor principal de este cambio, el que expandió el rango de tiro a un nivel absurdo que ahora siguen otros jugadores como Trae Young o Damian Lillard, pero al final todo viene de Stephen Curry y creo que por eso se merece ser considerado el mejor jugador de esta década, porque ya ha sido MVP y ha demostrado que puede ganar títulos en torno a él, y adicionalmente es un jugador que ha cambiado totalmente como vemos el baloncesto. Y bueno, estos han sido los 14 picks del draft de la NBA. Quiero hacer un par de reflexiones antes de acabar el vídeo. En primer lugar, de entre los 14 picks de draft que he seleccionado, 4 han sido primeros picks, lo cual supongo que sería un poco decepcionante para muchos GMs, teniendo en cuenta que al final el primer pick se supone que va a ser un talento generacional y al final no tantos pasan este corte. También es verdad que entre las menciones honorables están John Wall y Blake Griffin, que fueron primeros picks del draft también. Pero sí que hay 10 picks de entre los 14 del top 10, o sea que en general, por lo menos a la hora de identificar talento, funciona bastante bien en ese aspecto de la NBA, porque en general de esos 14 jugadores que he seleccionado, 10 estaban en el top de 10, o sea, algunos terceros picks, sexto pick como Damian Lillard, décimo pick Paul George, pero por ahí. Y luego los otros 4 picks son Klay Thompson, que fue el 11, Kawhi Leonard y Giannis Antetokounmpo, que fueron unos robos en el pick número 15 y que es comprensible que no fueran seleccionados más alto porque eran puro potencial, pero tampoco se sabía mucho más. Y luego el robo del año o del ciclo en Nikola Jokic con el pick número 41. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y os animo a que me pongáis debajo cuál sería vuestro top y cómo los posicionaríais. Y nada, que tengáis un buen día. Adiós.